Buenas tardes, Derecho Informático, Susana Romarollo, el caso de Marcela. El análisis del contrato hipotecario. Este contrato es de índole legal y se encuentra regulado en el Código Civil, artículos 1197 a 1122, dentro de los cuales se detalla que evidentemente se constituye una hipoteca garantizando un cumplimiento en base a una obligación propia de terceros. Mediante este contrato, una entidad financiera otorga un préstamo dinerario a un cliente con la finalidad exclusiva de financiar la adquisición de un inmueble, otorgando el mismo garantía por el incumplimiento mediante una hipoteca. Para constituir esta hipoteca, conforme cita la Ley de Títulos y Valores, artículo 240.1, se debe de constituir una escritura pública, ya que esto se registra ante SUNAR, y se solicita al registrador la emisión de este título de valor de crédito hipotecario en primer rango y preferente, ¿no? Porque se va a brindar al endosatario que va a ser la entidad del sistema financiero garantía exclusiva del crédito, con la preferencia entre otras acreencias que pueda tener el citado predio. Conforme cita el artículo 242.1. Eh, de existir incumplimiento, este título de valor puede ser protestado, se solicita el pago del íntegro y de no poder efectuarse el pago, se procede a la venta del bien hipotecado. Según se observa, en este caso, en esta operación se encuentra presente el manejo de datos personales. ¿Por parte de quién? De las entidades públicas o privadas, tal es el caso de las empresas del sistema financiero y también de registros públicos. En este caso, los bancos van a mantener una base de datos de los clientes y van a reportar sus operaciones financieras ante la SBS y ante las centrales de riesgo. Por su parte, la SUNAT también maneja una base de datos personales. ¿De quién? De las personas, de sus usuarios, quienes por principio de derogación acuden a esta entidad y solicitan la inscripción de un contrato hipotecario, y por el principio de publicidad, estos datos van a ser de dominio público, toda vez que un tercero puede acudir a solicitar la información de un predio realizando la búsqueda. Entonces así va a poder ver los movimientos de una partida. Por ello, es importante, por la protección de datos personales, en este caso de Marcela, que esta hipoteca se constituya, sí, quedando inscrita en SUNAR, pero también se levante. Es decir, una vez cancelado el crédito, dado que la garantía vence al pagarse la deuda, debe de actualizarse esta información, finalizarse el gravamen, levantarse la hipoteca. ¿Para qué? Para la protección de los datos personales del perfil de Marcela. ¿Cómo funciona la central de riesgo? La Ley General del Sistema Financiero, Ley 26702, en el artículo 158, prescribe que la SBS tiene a cargo la central de riesgo, que va a ser un sistema integrado de acceso a datos de riesgo financieros crediticios comerciales de los usuarios en base a la información que le brindan las instituciones financieras respecto de los créditos que se otorgan a nivel nacional y por fuera. Por su parte, las empresas de sistemas financieros están obligadas a suministrar la información a esta central de riesgo desde el inicio del otorgamiento de un crédito. ¿Para qué? Para que pueda verse el cumplimiento y el récord. Esta misma base legal señala en el artículo 160 que se permite la constitución de centrales de riesgo privada. Por eso tenemos a Infocor y a Sentinel, entre otros. También tenemos el Reglamento de Evaluación y Calificación del Deudor y de la Exigencia de Previsiones, que está aprobado por la resolución SBS 11356-2008, que prescribe la clasificación crediticia del deudor. Así su artículo 5.2 señala que esta clasificación será determinada por la capacidad de pago del deudor, su flujo de caja y su nivel de cumplimiento, tomándose en consideración todo esto para la clasificación de su historial crediticio, que se va a realizar a posterior o desde el momento, como hemos dicho, de que se constituye un crédito. En esta misma base legal tenemos en el capítulo 2, ítem 2, la categorización de la clasificación crediticia de las personas y microempresas, teniendo en consideración que aquí hallamos categoría normal cero cuando hay un pago puntual o un retraso que no supera 8 días, categoría con problemas potenciales uno cuando el retraso se da entre los 9 a 30 días. Sin embargo, es importante señalar que en este mismo título, en el ítem 4, tenemos una clasificación crediticia del deudor de la cartera de créditos hipotecarios de vivienda, que es el caso de Marcela. Y aquí la categorización es distinta. La categoría normal cero señala que el pago va a ser normal y el atraso hasta 30 días calendario. Categoría con problemas potenciales uno, deudores con un atraso de pago entre 31 y 60 días calendario. Deficiente 2, con el retraso entre 61 y 120 días calendario.
Dudosa 3, retraso de 121 a 365 días calendario. Y pérdida 4, con un retraso mayor a 365 días hábiles. Como vemos, cuando existe un cumplimiento en los pagos, la calificación al reporte va a ser negativa dependiendo de los días de atraso. Por eso es importante revisar el perfil crediticio, con la finalidad de regularizar la condición que se muestre y que vaya de acuerdo a la realidad. Como se observa en este caso, Marcela se ve perjudicada en el manejo de sus datos personales, toda vez que las centrales de riesgo sí manejan evidentemente esta información sensible de los usuarios en base a lo que le reportan las entidades financieras. Por ello, se está configurando en el caso de Marcela una vulneración de sus datos de sus derechos en relación a la autodeterminación informativa, toda vez que tal como se ha visto, en el caso del crédito hipotecario, la categoría es distinta, la categorización, siendo así, en la medida de que el retraso en el pago de la cuota, según Marcela, fue de un mes, no mayor a 30 días, y en el caso de créditos hipotecarios, esta calificación es normal, que permite este retraso, entonces ella no debe estar calificada como riesgo alto, sino como normal. Michelin se encontraba obligado a realizar la actualización de estos datos respecto del perfil crediticio, donde en las centrales de riesgo debiendo corregir el error en la información y emitir el certificado de no adeudo, fin de reparar el daño, dejando así en consideración a Marcela de la decisión de interponer un recurso de habeas data al haberse vulnerado la información respecto de sus datos personales en relación a la entidad financiera, a lo reportado por la entidad financiera ante Infocor, señalando que tiene un perfil de crédito riesgo alto, cuando no es así, eso es falso, debido a que el retraso fue no mayor a 30 días y estaba permitido conforme al crédito hipotecario. Entonces tienen derecho a invocar a la rectificación y actualización de datos conforme señala el artículo 20 de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Sobre la evaluación hecha por la negativa, ante la negativa de crédito Presto Rápido, Presto Rápido sí cumple evidentemente con sus parámetros como institución financiera antes de otorgar un crédito, de revisar información, de revisar el perfil financiero, en este caso de Marcela, de las centrales de riesgo. Sin embargo, una vez que tiene esta información y de observarse, por ejemplo, en la evaluación, en base a la puntualidad, hubo un retraso y que tiene una cierta calificación, debió cruzar información con Marcela, con Michelin, con la SUNAR, para revisar si efectivamente se canceló el crédito, se levantó la hipoteca, ¿no? Que aparentemente Marcela presenta un riesgo alto. Esto debido a que Michelin, respecto del código del crédito anterior, lo calificó de forma errada, ¿no? Por ello debió Marcela ser informada sobre esta calificación por parte de Presto Rápido. Debió consultársele cuál era la situación del crédito, si estaba pagado, si hubo un retraso, si tenía el estado de adeudos. ¿Por qué? Porque Marcela es la persona afectada directamente en relación a la información sobre sus datos personales y tenía derecho a revisar esa información, tenía derecho a solicitar información al respecto, la explicación sobre este supuesto retraso, sobre esta calificación mal hecha, sobre el certificado de no adeudos y en este caso tenía el derecho al descargo. Presto Rápido debió de cruzar información con ella, con las centrales de riesgo, con Michelin, con Sunar y darle a ella el derecho al descargo antes de negar un crédito, porque se trataba de proteger también sus datos personales. Sobre la responsabilidad civil, esta es una institución que demanda la obligación de resarcir el daño provocado por un incumplimiento contractual o extracontractual. La doctrina señala, en el fundamento tercero de la Casación 3470-2015, cuatro elementos conformantes de la responsabilidad civil. Así tenemos a la antijuricidad, que va a ser la conducta contraria a la ley o al ordenamiento jurídico referida a las acciones o omisiones que van a causar daño. Después, el factor de atribución, que va a ser el título por el cual se asume responsabilidad, pudiendo ser subjetivo, dolor, culpa u objetivo, ¿no? El nexo causal o relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El daño, que va a ser consecuencia de la lesión al interés protegido y puede ser patrimonial, daño emergente o lucro cesante, o extra patrimonial, daño moral y daño a la persona. Se considera daño emergente cuando se disminuye o se menoscaba un patrimonio, lucro cesante cuando se dejará de percibir algo por efectos del daño moral por la ocurrencia de angustia o sufrimiento, daño a la persona porque se trunca un proyecto de vida.
En el presente caso, al haberse ocasionado una ganancia frustrada, toda vez que el crédito negado a Marcela sería utilizado para adquirir un vehículo nuevo y moderno que incrementaría su patrimonio y no fue así, tiene derecho a solicitar indemnización por lucro cesante. Adicionalmente, por haberse frustrado su proyecto de vida, toda vez que luego de pagar su departamento quiso sumar su satisfacción personal adquiriendo un vehículo nuevo, moderno, y que se vio frustrado por el perjuicio ocasionado por Michelin en la misión de corrección de los datos personales en la central de riesgo, Marcel tiene derecho a solicitar una indemnización por daños a la persona. ¿A quién? A Michelin. Adicionalmente, Marcela tiene derecho a interponer una acción de habeas data por la tutela de sus derechos a la autodeterminación informativa, invocando el numeral 3 del artículo 200 de nuestra Constitución, toda vez que esta omisión por parte de Michelin de no actualizar la información en las centrales de riesgo perjudica su perfil personal crediticio, hecho que contraviene lo dispuesto al numeral 6 del artículo 2 de nuestra Constitución respecto del derecho de toda persona a no ser afectados en el índole personal o familiar por la información que suministren los servicios informáticos en el ámbito público o privado. Por ello, debe solicitar a Michelin la corrección inmediata de su perfil crediticio en el registro de deudores de Invocor, así como la emisión del certificado de no deuda, todo dentro del menor tiempo posible. De no obtener respuesta, entonces cumple el requisito previo y pudiendo proceder a interponer el recurso de acción de habeas data por la afectación a la autodeterminación informativa afectando su perfil crediticio, por la información errada contenida en la base de datos de la institución financiera y de las centrales de riesgo, ejerciendo su derecho a la actualización y corrección de datos por la acción que cumplió, que no cumplió y que omitió Michelin. Gracias.